Bueno, ahora vamos a analizar un poco más en detalle las variaciones de temperatura. Esta es una serie de temperatura de 2 años de una localidad en latitudes medias, ¿no? Porque tenemos estacionalidad. O sea, hay diferencias muy marcadas entre las temperaturas de invierno y las de verano. Si hacemos un zoom en cualquiera de estas series de temperaturas de alguna localidad de latitudes medias, vemos que aparte de esa onda anual hay un ciclo diario de temperatura y variaciones. Digamos, la temperatura varía en una escala de tiempo dentro de la semana. Hay días que son más fríos, días más cálidos, la amplitud térmica puede reducirse o ampliarse, depende de las condiciones meteorológicas. Lo primero miremos las variaciones diarias. Eh, Acá tenemos dos esquemas, ¿no? En el de arriba está la temperatura, durante la típica marcha de temperatura durante el día. Esto es un esquema, digamos, no es un gráfico a escala. Entonces tenemos la temperatura, por lo general, por el balance radiativo negativo, desciende durante la noche hasta que amanece y empieza a aumentar hasta una determinada hora, por lo general pasado el mediodía, y después vuelve a descender hacia la tarde y durante la noche. Entonces acá tenemos, en el gráfico de abajo tenemos el balance de radiación, de calor por radiación. La curva azul es lo que emite la Tierra. Fíjense que es una copia de la curva de temperatura. Y eso es así por la ley de Stefan-Boltzmann. O sea, la superficie de la Tierra, cualquier cuerpo emite energía infrarroja, perdón, energía radiante. En el caso de la Tierra es infrarroja por el rango de temperatura del cuerpo emisor. Esa emisión de temperatura es proporcional esa emisión de radiación es proporcional a la temperatura. La ley de Stefan-Boltzmann dice que la emisión es una constante por la temperatura elevada a la cuarta potencia. Entonces, por ese motivo, la curva de emisión de la superficie de la Tierra sigue a la curva de temperatura. La curva amarilla es la energía del Sol, ¿no? Que es cero durante la noche, es positiva a partir del amanecer, tiene un máximo al mediodía, donde los rayos del Sol inciden más perpendicularmente a la superficie, y decrece hacia la tarde y se hace cero a la noche. Em, entonces fíjense, ¿a qué hora se da por qué el máximo de temperatura se da unas horas después, entre las 3 y 4 de la tarde, y no al mediodía? Bueno, acá están, en el gráfico de abajo están esquematizados los signos del balance radiativo, ¿no? Acá donde la energía que pierde la Tierra es mayor a la del Sol, porque bueno, la del Sol es casi siempre cero durante la noche, salvo un ratito después del amanecer. Acá tenemos que el balance radiativo es negativo. Entonces, mientras el balance radiativo de energía radiactiva sea negativo, la temperatura decrece. A partir de cierta hora, después del amanecer, donde la radiación solar es más intensa y le gana, pasa a ser mayor que la radiación que pierde la Tierra, el balance de calor calor radiativo es positivo. Y es positivo pasado el mediodía. A pesar de que la radiación solar empieza a decrecer, sigue siendo positivo unas cuantas horas más, 2 o 3 horas más. Entonces, mientras ese balance sea positivo, la temperatura aumenta. Por eso no deja de aumentar al mediodía y sigue aumentando un par de horas más hasta las 3 4 de la tarde, donde tenemos el máximo de temperatura. A partir de cierto horario a la tarde, entre las 4 y 5 de la tarde, este balance de radiación vuelve a ser negativo. O sea, la radiación que pierde la Tierra le gana a la radiación que llega al Sol y ahí la temperatura empieza a descender. Esta es la curva típica, digamos, puede ser modificada por varios factores. Entonces, durante el día, acá tenemos, esta es la superficie, el cero marca la superficie de la Tierra, tenemos profundidad del suelo y la atmósfera. Y estos son los perfiles de temperatura típicos, ¿no? Durante el día y dependiendo de cuán intenso sea el calentamiento, digamos, acá tenemos la curva luego del amanecer y a la tarde, ¿no? Por lo general tiende a tener esta curva si hay buen calentamiento radiativo. Y durante la noche, como la superficie se enfría por irradiación de onda larga,
la curva tiende a tener esta forma, ¿no? Forma de inversión de temperatura. Esto va a depender de vuelta, de cuán eh, de cómo sean las condiciones atmosféricas y si se permite la irradiación de energía infrarroja al espacio. Entonces veamos factores que modifican esta curva de temperatura. La primera que ya algo hablamos es la nubosidad, ¿no? La presencia de nubosidad lo que hace es justamente aplanar la curva eh, de temperatura diaria. ¿Por qué? Porque durante las horas diurnas, al haber nubosidad, la superficie recibe menos radiación solar, con lo cual hay menos calor para elevar la temperatura. Y durante la noche, la presencia de nubes impide la salida de radiación infrarroja, con lo cual esa menor pérdida de calor implica un menor enfriamiento. Otro factor que modifica la amplitud térmica diaria es la latitud. Fíjense acá hay la amplitud térmica diaria para diferentes localidades, ¿no? Posadas, que está más al norte, Buenos Aires, Mar del Plata y Ushuaia. Y a medida que nos vamos al sur es más chica la amplitud térmica. ¿Y eso por qué? Bueno, porque acá en este gráfico tenemos la duración del día de acuerdo a las latitudes, ¿no? Y acá tenemos los días del año. Entonces fíjense que en las latitudes más bajas el día tiene 12 horas y la noche también. Hay una simetría entre el día y la noche. Entonces eso implica buen calentamiento durante el día, buen enfriamiento durante la noche. Y eso hace que la amplitud térmica sea mayor. Entonces, en cambio, si nos vamos por ejemplo, analicemos lo que pasa en invierno, ¿no? A determinada latitud, digamos, cerca del polo, vamos a tener la noche polar. O sea que no va a haber radiación solar, con lo cual eso va a marcar que no va a haber amplitud térmica diaria. Pero en latitudes más intermedias, en invierno el día es muy corto, la noche es proporcionalmente más larga. Entonces, ese desbalance entre la duración del día y la noche hace que no, digamos, no haya un calentamiento durante el día que pueda aumentar el rango de temperatura diario. Y durante el verano pasa lo contrario, es más largo el día que la noche. Entonces, el enfriamiento nocturno no llega a producir una mínima muy baja, con lo cual la amplitud térmica también es pequeña. Otro factor que afecta muchísimo es la cercanía a cuerpos de agua. Mientras más cerca estemos a un cuerpo de agua, más chica va a ser la amplitud térmica. Más baja va a ser la máxima diaria y más alta va a ser la mínima. Porque digamos, los cuerpos de agua, el agua es un gran moderador de la temperatura. Por varios motivos. Pero principalmente porque tiene una alta capacidad calorífica. O sea, se requiere mucha energía para elevar la temperatura de un cierto volumen de agua. Entonces, eso hace que sea un gran regulador de la temperatura. Después hay otros motivos también, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, durante el día se produce menos calentamiento porque hay evaporación cuando hay agua y eso, digamos, disminuye, al haber evaporación hay enfriamiento. Otro motivo es que esta superficie, el agua, digamos, cualquier superficie de agua, contrariamente a lo que pasa con la Tierra, la radiación digamos, no calienta una superficie, sino que calienta, digamos, penetra la superficie del agua y calienta un volumen, con lo cual ese calentamiento es mucho más, eh, se ve mucho más diluido que en el caso de una superficie cualquiera de tierra. Pero bueno, el principal motivo es la gran capacidad calorífica del agua. Entonces bueno, en este mapa acá esto sumariza todo, ¿no? Bueno, no está a la escala, pero los colores más naranjas y amarillos son lugares donde la amplitud térmica es mayor. Y acá se ven todas las cuestiones, ¿no?, que venimos hablando. Fíjense que mientras más cerca estemos del mar, más chiquita es la amplitud térmica. Mientras más lejos del mar, más amplia es. A mayores latitudes es menor la amplitud térmica diaria, menores latitudes es mayor. Y en las zonas secas, donde no hay nubosidad, es mayor, ¿no? Acá tenemos el desierto de Atacama, el desierto ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo. Kalahari, Sahara, bueno, todos los lugares áridos sin nubosidad, la amplitud térmica es mayor.
Sin embargo, acá hay un mínimo en bajas latitudes, digamos en el Ecuador, que tiene que ver con que hay una presencia, una frecuencia bastante alta de nubosidad, que es la zona donde convergen los vientos alisios, que es la zona de convergencia intertropical. Bueno, con la variación anual pasa algo parecido de temperatura. Digamos, acá tenemos eh, otro esquema que es similar al anterior. Tenemos los meses del año abajo y tenemos la curva de temperatura anual típica de latitudes medias. Bueno, esto es del hemisferio norte, no conseguí de nuestro hemisferio. Tenemos el invierno y el verano máximo, ¿no? Y acá tenemos dos curvas. Tenemos esta curva de acá representa la radiación terrestre, esta, que sigue a la curva de temperatura, justamente por la ley de Stefan-Boltzmann. Mientras mayor es la temperatura, mayor es la irradiación. Mientras menor es la temperatura, menor es la irradiación. Y esta otra curva, esta de acá, es la radiación solar, que tiene un máximo en el solsticio de verano, que en el hemisferio norte sería el 21 de junio, un mínimo en el solsticio de invierno, que sería 21 de diciembre, eh, y bueno, tiene esa forma. Pero el máximo de temperatura no se da en el solsticio de verano, se da un par de meses después. En nuestro caso, las máximas temperaturas no se dan el 21 de diciembre, no se dan en diciembre, sino que se dan por lo general en febrero. Hay un lag de 2 meses, entre un mes y medio, 2 meses. Y eso tiene que ver de vuelta con el balance de radiación, ¿no? Porque mientras acá tenemos los esquematizados los balances de radiación. Mientras la radiación solar sea mayor que la radiación que emite la Tierra, eh, ese balance de radiación es positivo y la temperatura va a aumentar. Por ahí se hace más lento al final el aumento de temperatura, los meses de verano, pero sigue aumentando, hasta que el balance radiativo se hace cero y pasa a ser negativo. Mientras ese balance de radiación sea negativo, la temperatura disminuye los últimos meses, los últimos días de verano, durante el otoño y durante el invierno. Entonces, bueno, acá tenemos los dos esquemas, son parecidos, son iguales los mecanismos que promueven el ciclo diario y el ciclo anual de temperatura, pero eh, suceden en diferentes escalas temporales, ¿no? Pero veamos qué factores afectan la variación anual de temperatura. Acá tenemos, contrariamente a lo que pasaba con el ciclo diario, que la temperatura, digamos, el rango de temperatura, la diferencia entre invierno y verano es mayor en latitudes más altas, ¿no? Acá tenemos Posadas, Paraná, Carmen de Patagones y Trelew. Es mayor. Bueno, eso tiene que ver con la estacionalidad, ¿no? Eh, digamos, a partir del balance de radiación, acá tenemos la radiación solar, radiación saliente, infrarroja y la radiación total. Hay mucho, digamos, en latitudes más bajas el contraste entre invierno y verano de la radiación no es muy grande. En cambio, en latitudes medias y altas, el contraste es enorme entre la radiación, el balance radiativo de verano e invierno. Y eso se traduce en las temperaturas, ¿no? En que hay una variación de temperaturas muy marcada entre las estaciones en las latitudes medias y altas. Entonces, ese es el primer condicionante. El otro condicionante, al igual que la amplitud térmica diaria, es la cercanía de los cuerpos de agua. Acá tenemos la diferencia de temperatura entre julio y, y enero para Alaska y bueno, todas las zonas costeras. Digamos, la diferencia de temperatura entre invierno y verano son menores que en las zonas más continentales, más del interior. Bueno, acá tenemos de vuelta dos marchas de temperatura para dos localidades, una que están a latitudes, digamos, muy parecidas. Una es Dakar, que está en la costa, que es la curva azul, y otra es Tombuctú, que está en el interior, ¿no? La curva roja. Entonces, bueno, acá están, este mapa sumariza todas esas cuestiones, ¿no? El tema de la latitud y la nubosidad también, el tema de la cercanía al mar
y de... Bueno, esos son los factores. Así que bueno, son parecidos, solo que cambia el tema de la latitud. Que la latitud, digamos, juega a favor de la amplitud térmica anual, pero en contra de la amplitud térmica diaria. Entonces, bueno, ahora en el próximo video nos vamos a ir metiendo un poco en esta variable, que es la presión atmosférica, y por qué es tan importante, y entender un poco la dinámica, digamos, cómo las variaciones de la presión afectan tanto o condicionan de manera tan determinante la dinámica al movimiento atmosférico.